¿Qué tal, amigos? Estamos en una nueva emisión, en la primera de este año. Aunque nuestro canal XR se está emitiendo constantemente proyectos de la parte de sopa de ganso, es lo primero que hacemos este año. Y hoy tenemos una sopa muy especial. Es un caldo de algo que está pasando en el país, que creo que la mayoría de las personas tenemos algo que ver con Banamex. O le debemos, o nos debe, o tenemos que ir a cobrar algo, o tenemos nuestra Afore ahí. Entonces, no se ve muy común que un gran banco cambie de manos. Pero, amigos, los bancos han cambiado de manos históricamente. El Banco de Londres en México, en 1893, fincó en México sus rieles. Y después de muchos cambios de nombres titulares, ahora es BBVA. Y, ¿saben qué? Antes había un banco que era Serfín, antes había el banco Comermex, y todos han cambiado, ahora son Vital, luego fueron Banco Internacional, luego fueron ahora HSBC, qué sé yo. Es una locura. Le voy a pedir al maestro, a cada uno de ustedes que se presente, y vamos a comenzar con un tema que es más o menos una perspectiva histórica de lo que ha sido la banca de México desde la nacionalización y cómo se da el proceso de desincorporación de los bancos posteriormente. Primeramente se presenta Angélica, después se presenta López Jones, y el maestro Raimundo Tenorio se presenta y él aborda el tema. Angélica, ¿cómo estás? ¿Qué tal, general? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Doctor Tenorio, muy buenas noches. Maestro Jones, López Jones, muy buenas noches. Pues sí, estamos en una coyuntura que se presume muy importante y pues con las sorpresas que nos trae justamente la noticia de antier de la venta de Banamex Citigroup. Entonces, es un gusto y un placer estar en este programa y esperamos contribuir en mucho a pues, la opinión de todos ustedes, sobre todo compartir conocimientos que nos lleven a tener un mejor criterio en frente de estos temas que son altamente importantes. Muchísimas gracias y aquí estamos a pie de cañón. Señalar varias cosas. En estos 3 años de la cuarta transformación, ya 2 bancos han quebrado. Señalar también que 2 casas de bolsa extranjeras ya se fueron de México. Y se fueron porque no ven buenas perspectivas en México. Y en ese momento es cuando Banamex, Citibanamex, que era el banco más importante de México durante 80 años, durante todo el siglo pasado, decide que vende su operación en México, Banamex, y evidentemente, bueno, pues eso genera mucho nerviosismo, ¿no? Banamex es uno de los bancos más grandes del país, hoy ya no lo es, hoy es BBVA, el más grande, y bueno, pues siempre es interesante platicar con expertos, compartir con el doctor Raimundo Tenorio, con Angélica Tobar, esta mesa de análisis sobre qué estamos viendo en esta venta de Banamex y sobre todo cómo va a afectar a los clientes, ¿no? Que son los más pues interesados en saber qué va a pasar con su dinero, si es momento de sacar su dinero, si es momento de sacar su Afore, qué deben de hacer. Entonces, bueno, pues esperamos que sea de su agrado estos 40 minutos de plática con ustedes. Muy buenas noches, su servidor Raimundo Tenorio Aguilar, ex Banjico, exatec y profesor emérito del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, en esta coyuntura en la cual se presentan cambios sustantivos en uno de los servicios más importantes que todos usamos cotidianamente, que son los servicios financieros, siempre estos cambios obviamente trastocan nuestra vida. Así que yo haré una muy rápida repaso histórico para entender por qué la banca privada en México y después que pasó por un proceso de nacionalización o estatización, como fue llamado. Antes de la Revolución Mexicana ya había bancos privados, entre ellos, como mencioné el general, el Banco de Londres y México y el Banco Nacional de México, entre otros. Con nuestra revolución, ahí entre los años 1910 y 1917, pues hubo un verdadero desorden en materia del sistema de pagos. Sobre todo, al haber entrado en la lucha revolucionaria, se dificultó más el sistema de pagos y lo trataron de ordenar los propios revolucionarios, los líderes de esos grupos, desde los villistas, carrancistas, zapatistas, etcétera, y desaparecieron prácticamente en el periodo de la revolución a aquellos
muy nacientes bancos privados. Y lo que apareció fueron bancos a nivel estatal, el Banco de Tamaulipas, el Banco de Querétaro, el Banco de Quintana Roo, incluso emitiendo su propio papel moneda. Yo tengo una colección justamente de esos billetes de aquel entonces. Incluso la dificultad que tenían los revolucionarios de pagarle a la tropa, les hicieron imprimir papel moneda a la que se le llamó milimbiques, unos pequeños papeles de cartón solamente garantizados por la palabra del ejército carrancista o el ejército villista, y difícilmente se podía pagar en plata o en oro, era imposible prácticamente. Entonces, después de la revolución, ante tal desorden monetario en nuestro país, pues lo que empezó a aparecer fue el enemigo público número uno, que fue la inflación, y bueno, pues fue hasta los años de la posrevolución que Carranza, ¿verdad?, dice, bueno, pues vamos a parar este desorden y vamos a crear un solo banco en México. Y no fue sino hasta 1925, después de este periodo postrevolucionario, que se crea nuestro Banco Central. El 25 de agosto de 1925 se crea el Banco de México, y quienes constituyen en aquel entonces al Banco de México Sociedad Anónima, así fue el primer nombre que tomó el Banco Central, Banco de México Sociedad Anónima, y prestó sus servicios iniciales a los bancos privados que empezaron a reconstruir justamente su capital social y obviamente a ofrecer el servicio público de banca y crédito. Y así fue como vino operando. Incluso nuestro Banco Central no tenía gobernador como hoy lo tiene, tenía un director general. Ese director general era nombrado por el presidente en turno. Yo como Banjico, bueno, pues el primer director de Banco de México que tuve fue el licenciado Ernesto Fernández Hurtado, todavía siendo Banco de México S.A. Y la Junta de Gobierno, no se llamaba Junta de Gobierno, era la Dirección General del Banco de México Sociedad Anónima, prestaba sus servicios fundamentalmente a los bancos privados, eran sus clientes. Y entonces los bancos privados incluso depositaban en aquel entonces, con la regulación existente, sus cuentas todos los días en el Banco de México. Y rápidamente, bueno, para seguir con esta historia, lo que viene allá en el 1 de septiembre de 1982, en un acto de poder del licenciado José López Portillo, ¿verdad? La historia, no voy a entrar más a los detalles, declara que ya nos saquearon, ya no nos volverán a saquear, y refiriéndose justamente a los bancos privados que habían favorecido que pues una cartera de clientes importantes, grandes, pues protegieran sus capitales depositándolos fuera del país. Por eso esa frase de ya nos saquearon, ya no nos volverán a saquear. ¿Por qué? Porque evidentemente el dinero que tenían esos bancos privados, que era en pesos, lo convirtieron en las escasas reservas internacionales que había en Banco de México. No, las reservas internacionales, por cierto, nunca han estado depositadas ahí en Avenida 5 de Mayo, número 2, están depositadas en el mundo. Entonces, el Banco de México, al hacer, obviamente, operaciones de compensación bancaria, pues favorecía esos depósitos en el extranjero de estos exdueños de los bancos privados en México. ¿Qué ocurrió el 1 de septiembre de 1982? Que este presidente, José López Portillo, declara dos decretos. Uno, el control de cambios en nuestro país, y el otro, la nacionalización de la banca. Pero, casualmente, de todos los bancos privados existentes en aquel entonces, Banco Comercial de México, el Banco Mexicano Somex, etcétera, todos esos bancos, el único banco que no fue citado como objeto de estatización, nacionalización, fue la filial de Bank of America en nuestro país, el First National City Bank, que tenía sus oficinas en Paseo de la Reforma. Fue el único banco que no fue objeto de esa estatización. Entonces, los bancos privados antes se convirtieron con el acto de nacionalización en sociedades nacionales de crédito. Y entonces, bueno, pues ya teníamos un Banco Serfín, por ejemplo, Banco Serfín SNC, Sociedad Nacional de Crédito. El Banco del Atlántico, Sociedad Nacional de Crédito. Ese fue el nombre que tomaron. Y esos bancos fueron dirigidos por políticos. O sea, se nombró ahí de plano a políticos. Y lo que ocurrió con el tiempo, bueno, pues fue que después que llegó justamente el gobierno de Miguel de la Madrid, hacia finales de Miguel de la Madrid, se
y en la transición hacia Carlos Salinas de Gortari. En 1990 aproximadamente se empezó ya a cristalizar la llamada reprivatización de la banca en México, es decir, el gobierno mexicano se deshacía de las sociedades nacionales de crédito para ofrecerlas a banqueros o exbanqueros, y se suponía que a gente con experiencia. Y entonces, bueno, pues fue que fueron recomprados por inversionistas privados nacionales y extranjeros, porque a la par, en el gobierno de Salinas de Gortari, se modificó la ley para promover y regular la inversión extranjera en México, en la cual se mencionó que los servicios financieros en México, incluyendo seguros y otro tipo de servicios financieros, podría participar el capital extranjero. Y fue entonces como una cantidad importante de oferentes compraron justamente al Banco de Comercio, al Banco Nacional de México, como fue el caso de Citigroup, que compró a los señores en el 2001, ya después de que habían comprado estos mexicanos esos bancos, les compró al señor Roberto Hernández y al Alfredo Harpelú, pues les compró el Banco Nacional de México. Y entonces, bueno, pues quedó el dominio prácticamente de este grupo en manos de inversores de Estados Unidos. Ese es rápidamente, espero haber hecho más que anecdótico esto, pues un repaso de hechos. Oye, la capacidad de síntesis hecha verbo. Realmente creo que daba como para un compendio y te lo aventaste, pero express. Y realmente creo que todos entendimos, en un lenguaje muy llano y muy accesible. Muchas gracias, doctor. Bueno, en este momento nos encontramos con que como dijo Raimundo, muchos bancos se van al extranjero, López Jones, y tú entiendes la dinámica mundial de los bancos ha sido una antes y después de la pandemia. Y en general, me parece que desde la época de Trump había ya una problemática enorme en relación a la situación de que la gente estaba teniendo su relación con el mundo bancario. Los bancos intentaron acercarse a la gente, estableciendo, tienen costos muy elevados en México, por ejemplo, y en muchas partes de Europa, y estableciendo situaciones virtuales en línea para que fuera más moderno y más al día su trato. Ese ayornamiento lo dio Banamex, pero Banamex fue comprado siendo el primero o segundo Banco de México y está siendo vendido como el tercer Banco de México, si bien le va. Y aparte de que Banamex deja muchísimas buenos revenues, se va por otros motivos que no sabemos. Simplemente en el tema Banamex, López Jones, ¿qué te acuerdas cuando lo compró Citibank? ¿Quién es Citicorp? Y su plan mundial, porque México es parte del montón. Mira, cuando Citibank se acerca a México y dice quiero comprar, me voy a acercar allá, hay que recordar que hubo algunos rumores en donde se hablaba, ¿por qué se da esta venta a bancos extranjeros después de que son privatizados y mexicanos los compran? Básicamente es la crisis de 1994, se genera una devaluación, eso obliga a las tasas de interés que se vayan al cielo, había muy pocos créditos a tasa fija, no teníamos créditos hipotecarios a tasa fija en aquel entonces. En el 95 se genera una gran crisis de deuda, de cartera vencida impresionante, y entonces la autoridad mexicana le dice a todo mundo, le tienen que meter más dinero, y entonces pues, los banqueros dicen, pues, espérame, estoy quebrado. Pues busca socios por fuera, el gobierno se pone a echarle ganas. Hay algunos rumores de que Banamex y Bancomer se acercaron con la autoridad financiera mexicana y le dijeron, ¿por qué no nos unimos y creamos un solo banco? Y bueno, la autoridad financiera mexicana les dijo no, porque se crea un gran riesgo. Tendríamos un banquero más grande que todos los demás y generaríamos muy pocas opciones. Mejor vayan buscando por otros lados. Entonces Bancomer se acerca a BBVA, un banco español, luego llegan Santander, llega Scotiabank y finalmente Citibank es de los últimos en llegar a México hacia el año 2001. ¿Cuál era el objetivo de la autoridad financiera en ese momento? Primero, que México no tuviese ya bancos que le prestaran a mexicanos por ser mexicanos. Porque antes era, oye, pues eres mi compadre, pues yo te ayudo en este negocio de tu banco y tú me ayudas en este negocio de la industria, y entonces ahí tenemos unos cochupos, y por ahí los riesgos se elevaban, y pues, híjole, mano, tú eres mi compadre, ya no te voy a dejar de pagar, pero pues soy parte de tu consejo de administración, y se vuelve aquello un desastre hasta que quiebra, ¿no? Lo hemos visto también, lo vimos en varios bancos.
¿no? Donde hubo muchos cochupos, donde hubo malas prácticas bancarias. Entonces, la autoridad mexicana dice, prefiero que los grandes bancos queden en manos extranjeras para que vean a México como una sucursal y entonces el sistema de riesgos, el manejo de riesgos de los créditos sea más institucional por un lado, y por otro lado, si el día de mañana hay otra crisis en México, bueno, pues ellos tienen suficiente dinero para meterle más dinero a México, ¿no? Esas eran como que las grandes premisas en ese entonces. ¿Qué pasó después? Uno, vimos la crisis en Argentina y vimos que los mismos bancos en México habían entrado. En Argentina dijeron, pues quebraste banco, pues quebraste sucursal. Es decir, esa primera premisa de que los bancos extranjeros le iban a meter la matriz a las sucursales, no se dio. Entonces ya nos dimos cuenta en México que tenemos que tener una clara vigilancia sobre lo que pasa en México y sobre lo que pasa en nuestros bancos, porque nuestros bancos pueden quebrar y no nos van a ayudar las matrices en el extranjero. Y la segunda gran lección es la de la crisis del 2008, cuando los bancos en Estados Unidos tienen problemas y entonces empiezan a sacar una gran cantidad de sus utilidades en México y a reducir sus inversiones en México porque la matriz necesita dinero. Y bueno, pues es necesario y lógico que si tu matriz tienes problemas, le digas a la sucursal, échame todo el dinero que tengas, porque primero hay que salvar a la matriz y luego a las sucursales. Y ahí nos dimos cuenta cómo es el negocio financiero mundial. Y por si fuera poco después, llega la tecnología, llega el Internet aprendiendo. Y esa industria se llama FinTech. Son estas pequeñas empresas financieras donde uno a través de las redes sociales en 3 minutos abre una cuenta, algo así como PayPal, algo así como Mercado Pago, y ellos son los intermediarios con los que yo realmente trabajo, donde yo realmente meto mi dinero. Yo incluso ya le digo a mi patrón, oye, mi quincena deposítamela en PayPal, y a través de PayPal le deposito a Rappi y en Rappi pago, y luego Mercado Pago ya me da 12 meses sin intereses o 24 meses sin intereses, y ya nunca voy a una sucursal. Mientras que el presidente López Obrador está abriendo 2.700 sucursales del Banco del Bienestar, los grandes bancos del mundo están cerrando sucursales. Se están dando cuenta que no necesitan tantas sucursales. Yo te puedo decir que en el año 2000 íbamos a una sucursal de Citibank que había 20, 25 cajeros. Hoy una sucursal de Citibank tiene 6, 8 cajeros, la más grande. Tenías 10, 12 personas. Hoy tienes 3, 4 personas. Pagar con una tarjeta de crédito hace 20 años era, tome señorita mi tarjeta de crédito, la señorita la revisaba en un librito, veía que yo no estuviera ahí, luego la revisaba en el segundo librito, y si la operación superaba, no sé, 10,000 pesos de hoy, le hablaban al banco, oye, por favor, dame la autorización telefónica porque quiero ver que este cliente no esté en mora. Hoy es cosa de segundos. Y lo hacemos a través de internet y nos parece la cosa más interesante y todo esto, ¿no? Hay muchos bancos que ya están eliminando sus tarjetas de plástico, que dicen, con que tengas un número virtual, Apple Pay, el Samsung Pay y un montón de Pays, donde ya ni siquiera tienes tarjeta de crédito el plástico, porque además el plástico se vuelve complicado de utilizar. Entonces, está cambiando muy rápido la banca minorista. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en África? Ese dato me parece muy interesante. África es el primer país en digitalización, Kenia. Allá lo que hicieron es que le dijeron a la gente, en lugar de que yo te dé tu dinero en efectivo, tus apoyos mensuales, como aquí las becas, te las voy a depositar en una app bancaria del gobierno. Y con eso tú gastas en todo el país, utilizando tu celular. Y el celular tiene tu huella, entonces ya todo el mundo sabe que ahí está la huella de la persona, del beneficiario. Presenta como un código, como el que tenemos aquí en Banco de México, se presenta a un establecimiento y transfiere el dinero al comercio. Y el comercio dice, yo con que tenga internet ya puedo recibir el dinero. Resultado, se ha bancarizado rápidamente Kenia. Impresionante, Kenia. Y como Kenia, Afganistán, Irán, Irak, utilizando el mismo sistema de una digitalización de la banca. Entonces, imagínate tú lo que es ser Banamex, tener 1,500 sucursales y tener que pagar la luz, los empleados, los costos fijos, para que llegue alguien y me diga, oiga, joven, ¿me da un crédito de 500 pesos? Es para comprar una licuadora. ¿Me da una tarjeta de crédito de 3,000 pesos? Es para esto. Bueno, ¿cuánto te puedo cobrar yo al mes por 3,000 pesos de crédito? Pues 140 pesos. ¿Cuántos créditos activos de 140 pesos de intereses, que es lo que yo gano por ese crédito, debo de tener para pagar la luz, la renta y los empleados? Entonces hay que ser muy eficiente en la banca minorista versus
un cliente que llegue y me pide 100 millones de dólares, porque él a su vez los va a prestar a 100 millones de clientes. Pues nada más es un cliente que me da ciertas garantías a través de un fideicomiso, con el cual pues sí me puedo tomar un par de cafés en mi oficina súper elegante, porque son 100 millones de dólares. Es un solo cliente. Del otro lado necesitas millones de estados de cuentas, millones de tarjetas de crédito, millones de plásticos, millones de quejas, millones de problemas. Banamex sí es un banco muy grande y en consecuencia tiene una gran cantidad de quejas en Profeco, porque pues después de atender a 200 clientes, llega el cliente 201 y no se le atendió como quería, hizo más de 5 minutos de cola y se enojó con el cajero, evidentemente va a tener muchas quejas, ¿no? Entonces, estamos viendo un mundo que está cambiando y Banamex pues está cambiando. Y bueno, tú estás mencionando que Citicorp tiene un comportamiento que es primario, ¿no? Primero vamos a tocar base y después vamos a recoger billetes por el resto del mundo. Y básicamente cualquier corporación que tiene un consejo de administración solamente entienden de números negros o números rojos, no de sentimentalismos baratos ni de palabrerías, ¿eh? Entonces, tiene razón. El grupo de Citicorp estuvo vendiendo sus operaciones bancarias en el mundo, América Latina y en Asia, sobre todo, desde del 2014. Salió de Costa Rica, Perú, de Guatemala, salió de Panamá también, que Panamá era un branch importante por el nivel de comercio que se da ahí, y de 13 países de Asia. Entonces, México parecía ser la gran cosa para ellos. Fuera de Estados Unidos, no hay ningún país donde un banco americano tenga una presencia tan importante. Aquí tenemos más de 1,200 sucursales, me parece que 1,270 y tantas, y más de 31,000 empleados, y 9,000 cajeros automáticos. O sea, hay bancos gringos que no tienen 4,000 cajeros. Son muy caros los cajeros. Y lo más importante, las ganancias promedio de Citibank en México eran de 2,000 millones de dólares. No es nada despreciable. Entonces, si tú tienes un posicionamiento, y es cierto, eh, hay que tocar base, como hizo General Motors, como está haciendo ahorita, me parece que Toyota, que se va también de aquí del Bajío, como muchas compañías que están regresándose porque, Angélica, ¿qué pasa con la pandemia? ¿Qué pasó con el mundo de Trump, que comenzó a generarse una guerra comercial donde todos perdían y pocos ganaban? Y después nos topamos con una pandemia que destroza la economía mundial, pero sobre todo de países como México, la hace pomada. Y estas son repercusiones, son coletazos, ya no del dragón, sino del efecto COVID, Angélica. ¿Qué piensas tú de esto? Que el efecto COVID, además de ser solo un virus, pues vino a cambiarnos el mundo por completo y por supuesto el panorama económico no podía ser la excepción. Hablando propiamente de lo que es el grupo Citigroup, Banamex, para 2018 tenían, no sé, todo una playa de sucursales y los costos, como ya mencionaron tanto el maestro Carlos López Jones como tú, general, pues eran altísimos. Uno de los fenómenos que trajo la pandemia fue sin duda la aceleración de la digitalización. Los servicios y el comercio electrónico se superaceleró debido al encierro que provocó la pandemia. El confinamiento trajo consigo el uso al 1,000% de todos los medios electrónicos habidos y por haber. Y la banca no podía ser la excepción y tampoco podía quedarse incólume ante esta situación. ¿Qué pasó con el grupo Citigroup? Bueno, pues a partir de 2018, Citigroup, por el alto costo que generaba todo lo que era su estructura operacional, vino disminuyendo, cerrando sucursales y retirando cajeros electrónicos, porque lo que querían era justamente manejar ya a mayor volumen lo que era todo
la operación electrónica. Sin embargo, llega el COVID en 2020 y eso se superaceleró al grado de que en 2020 ya había un total de 7 millones de clientes para tan solo Banamex, lo que era un total del 90% de sus clientes regulares. Entonces, esto le generó un sobrecosto operacional en el que ya no era rentable. Obviamente, para Banamex, pues es un negocio lo que es la ejecución de operaciones financieras. Entonces, esto aceleró muchísimo más de lo que ya estaba previsto, todo lo que era el campo digital. Y no nada más fue en el caso de Banamex, todos los bancos en general mostraron este comportamiento. Entonces, aunado a ello, uno de los aspectos que más tuvo repercusión fue en la cuestión de las MIPYMES, ya que esto implicaba una adaptación acelerada en la cuestión de créditos, de operaciones que en muchas ocasiones se hacían de manera directa, lo que a su vez también hizo que se adoptaran nuevas medidas para posiblemente ir conjuntando toda esta serie de situaciones. Esto pasó en 2020, para 2021 no tuvo un mayor cambio en cuanto a esa adaptación, pero sí un mayor cambio en cuanto a la atención en el sentido digital. Entonces, pues aquí se hace como lo que pensábamos cuando veíamos inclusive las caricaturas futuristas, ¿no? La máquina sí sustituyó al hombre, pero fue de alguna manera obligado por toda esta cuestión de la pandemia. Entonces, ya no era tan necesario, se mostró que ya no era tan obligado esa atención de boca a boca. Ya también era poder hacer una operación desde Tijuana hasta Quintana Roo y sucedía en el momento y a la hora y el lugar. La digitalización le ganó la partida y por lo mismo, ya no era justo tener toda esa estructura operacional para Banamex. ¿Qué pasó? Bueno, pues si ya era su plan en un largo plazo la venta de su grupo corporativo, pues únicamente lo aceleró. Entonces, ¿qué trajo la pandemia? Yo creo que justamente esta visualización muy futurista, pero que sin embargo nos alcanzó con el virus de por medio. Así de fácil. Para 2021 ya no solamente era el 90% de la utilización o de los clientes que manejaban la banca electrónica. Se había incrementado a un del 93 al 95%, porque todo está medible, y sin embargo, pues como vemos, iba increciendo, ¿no? Ya era menos palpable acudir a una sucursal, porque de alguna manera todo se podía hacer a través de un medio electrónico, ya fuera una computadora, una pequeña tablet o inclusive en el mismo celular. Todo se podía hacer a través de un medio digital. Entonces, ¿qué nos mostró la pandemia? Bueno, que podemos existir siempre y cuando se tengan los medios electrónicos y la estructura, obviamente, que ofrezca el Banco Banamex. Sin embargo, yo creo que la sorpresa que convino con todo este movimiento pandémico, quién sabe cómo vaya a ser la post-pandemia, pero fue el anuncio de la venta del corporativo minorista, porque si bien estábamos acostumbrados a que las ventas o las ejecuciones de operaciones de ese calibre, de esa magnitud, se hicieran como por facetas y de alguna manera con un protocolo
estrictamente diplomático y entre entes que participaban en esta, operación. El que lo haya hecho así de manera tan abierta y tan espléndida, se puede decir, a todos los medios de comunicación, pues fue la sorpresa que nos convino a todos en este momento en el que se pensaba que, bueno, si bien Banamex era el tercer banco más importante de México, bueno, pues podía seguir sobreviviendo como tal. Ustedes saben que, como dijo Angélica, el comunicado fue elegante y muy político, diplomático, pero hay muchos renglones en blanco, hay muchos espacios vacíos, se presta la especulación, es algo que no ha terminado. Me metí a estudiar yo un poquito en medios financieros de Inglaterra, de Canadá y Estados Unidos, lo que en inglés hablaban de esto. Y básicamente es un pequeño resumen. Ellos hablan de que consideran que una industria, como dice Angélica, rezagada por la brecha digital, controles deficientes de gestión de riesgos, una incapacidad de Citigroup para solucionar los problemas operativos y aumentar el precio de acciones, frustró a los inversionistas. El argumento de los inversores fue divulgación que hubo de muchos escándalos que tuvieron que ver con corrupción, que ya se nos olvidaron aquí a nosotros, pero desde el caso Odebrecht, como otros escándalos, se gestaron a través de Banamex en México. Entonces, los inversionistas, sobre todo la gente de parte de Wells Fargo, que tiene asientos ahí, sacaban esta información en las reuniones de CEOs para establecer que debían de desvincularse de una agrupación de este tipo. Y hay dos factores a considerar para los inversionistas. Citibanamex realmente hace mucho dinero para Estados Unidos, pero ha perdido terreno en el mercado mexicano. Cuando lo compraron en mayo de 2001 por $12.5 billones, este era un gigante bancario, Banamex, y estaba siendo el banco más grande en todo el territorio. 20 años después, pues sigue siendo muy grande y es atractivo, ¿no? Pero ya no es el banco nacional por excelencia. Ahora tiene el 10% del mercado y su presente está en la banca de casa, en los seguros, las pensiones, los fondos de pensión y sobre todo el aseguramiento de casas y carros. Entonces realmente es un portafolio muy diverso. Pero tú sabes, López Jones, que ese portafolio realmente es interesante para muchas compañías nacionales, pero no para Citibank. Te pido por favor que hagas tu elucubración y teoría, cada uno de ustedes, en respecto al devenir de esto. Bueno, si bien para Citibank no es tan rentable esta operación, hay que recordar que Citibank trae utilidades de entre 2,000 y 3,000 millones de dólares anuales. Ya quisiéramos cualquiera de nosotros tener un negocio de 2,000 millones de dólares anuales, ¿no? Entonces, Citibank va a ser muy atractivo tanto para grandes bancos mexicanos en crecimiento, como es el caso de Banorte, como es el caso de Inbursa, podría ser, pero también es atractivo para bancos internacionales que quisieran entrar en este momento al mercado mexicano. De los bancos más grandes que hay ahorita en el mundo están los bancos chinos, que buscan diversificar una gran cantidad de excedentes que tienen en China y que podrían apoyarse con capital del gobierno chino para entrar a México. También están los grandes bancos latinoamericanos, Itaú y Bradesco, ¿no? Entonces, va a haber buenos tiradores para todo Banamex y a partir de ahí, bueno, pues veremos qué hace la COFECE, que ahorita, por cierto, no tiene el número de los integrantes que se necesita para que tenga un dictamen. La COFECE tiene 7 integrantes, actualmente nada más tiene 4, el presidente tiene que mandar un quinto nombramiento para que esos 5 voten a favor de quien pueda ser el nuevo comprador y cuáles son las condiciones que se le va a poner al nuevo comprador. Esto es, vamos a suponer que un banco mexicano fuese el nuevo comprador de Citibank, entonces COFECE puede decir, no, espérate, no se lleva a cabo la operación porque ve una alta concentración de mercado. O COFECE puede decir, sí, sí se lleva a cabo, pero vas a vender tu cartera de créditos hipotecarios porque ahí hay concentración, vas a vender la cartera de créditos automotrices porque ahí hay concentración, o te vas a deshacer del Afore porque ahí hay concentración. Entonces, esta es una historia, esta es una novela a la que le falta todavía mucho tiempo, unos 6, 8, 12 meses para ver el siguiente paso, para ver quiénes son los interesados. Si Citibank tuvo el aplomo de decir está a la venta, no lleva prisa.
puede esperarse 2, 3, 4, 5 meses, escuchar buenas ofertas y negociar en mesas por separado con 3 o 4 tiradores. Entonces yo creo que esta es una novela a la que todavía le falta unos 6, 9, 12 meses para ver con quién se termina quedando y después ver COFESE, si la acepta o no la acepta. Hay que recordar que COFESE, cuando Sherwin-Williams quiso comprar a Comex, dijo no. Sherwin-Williams no puede comprar a Comex en México. Y cuando fue la venta de los canales de Fox, dijo no, se pueden vender, pero por separado. Entonces, COFESE en México tiene una gran fuerza, la Comisión Federal de Competencia Económica, cosa que me da mucho gusto. Creo que un monopolio no es la mejor opción para ningún sector de la economía. Y bueno, vamos a escuchar a ver qué dice COFESE, ¿no? Pero creo que hay buenos tiradores en México muy interesantes. Y claro, habrá algunos charlatanes que por ahí digan yo tengo 30,000 millones de dólares o yo los puedo juntar mañana, pero evidentemente nada más están ahí para hacer ruido. Mi ángulo de análisis y mi elucubración tiene que ver con lo que subyace en el mismo comunicado de Citigroup, porque desde hace 9 meses, o sea, si fue sorpresa el día de antier en México, no fue sorpresa para lo que se anunció hace 9 meses, en el mes de abril, en donde Citigroup anunció que reduciría sus servicios de banca, de consumo y banca empresarial en filiales en Europa, ¿de acuerdo? En Asia y en América Latina, sin mencionar México. Entonces, bueno, ya lo había hecho desde el año pasado, repito, en el mes de abril. Aquí el ángulo de análisis que yo quiero hacer es que también lo que subyace en este comunicado, y ustedes lo podrán volver a leer, es la justificación de su nueva visión estratégica. Y en esto tiene que ver mucho la fuerte influencia que hay de parte de la Escuela de Negocios de Harvard en el Consejo de Inversionistas de Citigroup. Hay una fuerte influencia no solamente en términos de la capacitación, que los burós de inversionistas y de consejos de dirección de Citigroup a nivel regional y a nivel mundial deciden. Ha habido, obviamente, una amplia revisión de sus procesos de planeación estratégica de este grupo de Citigroup, que están soportadas en las propuestas de la Escuela de Negocios de Harvard, particularmente la corriente de Michael Porter, que tiene que ver con su definición ya hace poco más de 3 décadas de lo que son las estrategias competitivas en redefinición de sus ventajas competitivas y de la estructura y rivalidad en la industria de servicios financieros bajo su modelo aquel conocido de las 5 fuerzas que determinan la ventaja competitiva en un sector industrial, en este caso un sector de servicios. Y no quiero aquí teorizar, sino simplemente justificar el hecho de que esta decisión de reducir sus unidades de negocio a estas unidades de alta riqueza o de alto enfoque, tiene que ver justamente con una redefinición de su planeación estratégica basada en una nueva visión estratégica a nivel mundial. Sin duda que es un gran negocio los servicios financieros, no solamente por los datos que acaban de compartirnos Carlos López Jones y tú, general, en razón de las utilidades netas, de lo que vale su cartera, de la presencia que tiene en el mercado con su filial en México, etcétera, sino que esta redefinición tiene que ver en, obviamente, el movimiento que se ha tenido en esta sofisticación y exigencia de clientes de alto segmento, es decir, los clientes grandototes, a lo que bien podría llamarse incluso clientes FIFI, son estas grandes corporaciones que son un grupo reducido a nivel mundial. Y ese grupo reducido son grandes corporaciones que tienen que pagar importaciones, que cobran exportaciones, que tienen una gran red de proveeduría, estas llamadas cadenas globales de abastecimiento, pues son empujadas por clientes muy grandes que manejan obviamente carteras no solamente de nóminas, de pagos, sino de inversiones y otros servicios de banca internacional, obviamente de bolsa. Entonces, incluso debo decirles que entre esa gran clientela están los gobiernos. O sea, en el caso particular, por ejemplo, de nuestro país, en nuestro gobierno federal, los gobiernos estatales son clientes de Citigroup y de otros bancos, desde luego en nuestro país, en donde los ahorros, los depósitos que se reciben en estos bancos, y particularmente del que nos estamos refiriendo, le prestan a los gobiernos. Parte de ese segmento de mercado que se va a quedar Citigroup es justamente en donde están también los gobiernos, esta clientela, justamente en donde la línea de productos que requieren estos clientes, pues es muy definida, y es muy definida en razón de que
pues en este caso Citigroup podría prestar una mejor atención a ese segmento. Es cierto, es apetitoso dejar de tener 2,000 millones de dólares de ingresos por la banca empresarial y por la banca de consumo. Pues sí, y lo que viene, bueno, pues esos ingresos pueden compensarse justamente con fortalecer su posición competitiva en la atención a este segmento de la llamada banca de alto ingreso. Si bien es cierto que no logra costos bajos ni diferenciarse desde el público en general, que somos los de a pie, sí va a lograr, a final de cuentas, asegurarse que este negocio, porque además no es un negocio en quiebra, por eso es de que a quienes nos escuchan y les llama la atención el hecho de que Citigroup anuncie la venta de Banamex en estos segmentos de servicios, pues llama la atención, pues ¿qué pasó? ¿Están quebrados? No. Es más, ahorita Carlos López Jones, porque yo sí, no me lo sé de memoria, pero sí puedo decirles que el índice de cartera vencida que tiene Banamex está por debajo del promedio. Es una cartera muy sana de clientes de quienes le debemos en tarjetas de crédito, en créditos personales, en créditos hipotecarios, créditos automotrices, pequeñas empresas. Es una cartera muy sana. Y también del otro lado, en su balance contable, pues tiene pasivos, que es todos los depósitos que tiene no solamente de ahorradores que van a recibir los miserables intereses que pagan la banca comercial en México, sino también otro tipo de depósitos de ahorro. Entonces es una cartera muy sana. Por eso es de que su fortaleza no está solamente en vender lo que vale esa cartera y los cálculos que se han hecho, sino el prestigio de marca. Y ese prestigio de marca pues le ha permitido enfocarse justamente en obtener ganancias superiores al promedio del sector. Además, con esta redefinición estratégica de Citigroup, le va a servir para seleccionar mercados menos vulnerables, sobre todo vulnerables a servicios sustitutos. Es un hecho que en este análisis estratégico que seguramente hicieron con la influencia de la escuela de Harvard, pues pudieron identificar que la tendencia en el mediano y largo plazo es a que los servicios sustitutos, los servicios, perdón, financieros, pueden venir de competidores potenciales que sustituyan estos servicios ahora justamente con la digitalización y la tecnología basada en dispositivos móviles a distancia, etcétera. Lo que sí es cierto es de que pues, es una banca que pues sí se sale obviamente de un negocio que le da mucha presencia, imagínense nada más, entre los principales indicadores que tiene, bueno, pues estamos hablando de 7,120,000 clientes de tarjetas de crédito, o en la Afore, 9,625,805 cuentas individuales con 833,000 millones de pesos. Eso es lo que vale lo que está vendiendo, no son los 15,000 millones de dólares simplemente, es este todo que quiere obviamente vender Citigroup y que ya en la suma compuesta que yo he hecho, tanto de la cartera como de las Afores, etcétera, estamos hablando de 1.4 billones de pesos. Entonces, por eso las posturas charlatanas y fantoches, como las del señor Ricardo Salinas, de que pues él podría apostarle a esto, pues a eso se dedica, ¿no? A ser un fantoche. Entonces, bueno, pues aquí lo que importa, repito, es, y por eso quiero incorporarlo también a esta mesa de análisis, es que sí obedece esto a una revisión de su posición estratégica en el mercado, sí corresponde a eso. Y está bien definida y lo han venido definiendo desde hace 4 años. Entonces, bueno, pues lo que se anunció justamente en el mes de abril del año pasado fue esta redefinición de visión estratégica de enfocarse al alto segmento de mercado, que significan los altos ingresos que van a generar esta banca corporativa, banca internacional, etcétera. Nada más a manera de ejemplo para quienes nos están escuchando, ¿dónde podemos identificar una estrategia competitiva de este tipo? Piensen en la industria automotriz. Ferrari. ¿No les parece que es una marca que pudiera producir muchos Ferrari en el mundo y obtener muchísimas más utilidades de las que obtiene hoy en día? Pues claro que sí, pero no lo hace. Y no lo hace porque prefiere tener esa soberbia de sentirse la marca líder en el mercado, un referente para los automóviles en el mundo y que los consumidores preciemos esa sofisticación y seamos exigentes en que queramos que nuestro modesto Nissan pues tenga las características de un Ferrari. No, pues es otro mercado. Entonces, esta
nueva revisión estratégica que ha hecho Citigroup, yo sí la justifico. En el caso específico de México, bueno, pues si la ley para promover y regular la inversión extranjera le define cuáles son sus estrategias de salida y que no hay barreras prácticamente de salida más que es que vender, pues lo está haciendo. Y entonces en ese sentido hoy tenemos una banca internacional. Y para cerrar, no para debatir con mi amigo el general Pólvora, y al que pues le decía yo que no sea globalifóbico y no se niegue a que sean inversionistas extranjeros a los que vengan a comprar a Banamex. Yo le preguntaría al general Pólvora, no me contestes, general, esto me hace recordar una anécdota de cuando di una clase sustituyendo a un profesor en una universidad, en una clase de economía política, marxismo puro, marxismo puro. Y un alumno, y estoy hablando de la década de los 80, sustituía a un compañero en el Banco de México que daba clases en esa universidad, me pidió sustituirle. Y el tema de esa clase era la internacionalización del capital, vista desde el ángulo marxista de Carlos Marx. Y bueno, pues entonces ese alumno, el de la FEFA, el de la Federación de Estudiantes de la fila de atrás, no hombre, empezó a encender el salón de 55 alumnos diciendo que no, que el capital extranjero venía $1 y se llevaban 2, nos transculturalizaban, y que era nociva la inversión extranjera. Dije yo, ¿cómo paro a este alumno? Porque ya me está encendiendo al grupo, ¿no? Le dije, mira, con todo el respeto que me mereces, ponte de pie desde donde estás. 1986, general Carlos, Isa. Le dije, mira, por favor, compártenos a todos quienes estamos en este salón de clases, ¿de qué marca de pantalón de mezclilla tienes puesto en este momento? No, profesor, pues Levi's. Ah, muy bien. ¿Con qué pasta dentífrica te lavaste tus dientes esta mañana? No, pues con Colgate. Ah, mira, pues es una empresa transnacional de inversión extranjera. Pues como si nos sintiéramos los inventores de la imprenta de Gutenberg. Perdón, no nos conviene ser globalifóbicos. Entonces, mientras sea una banca, inversionistas extranjeros que vengan y que nos den servicios de calidad y que lleven a cero ese récord que tiene Banamex de 481,605 quejas por pésimos servicios ante la Conducef el año pasado, pues que vengan los extranjeros o bien sean nacionales. Harvard también entiende que México es una estrella más de la bandera gringa. Y no es ninguna mentira. O sea, el update del NAFTA pues unía mucho más la forma complementaria de los servicios financieros, teóricamente. Hubo inclusive una mesa de servicios financieros en las renegociaciones del NAFTA. Entonces podría haber afectado, según comentan, la decisión del gobierno en poner un tope a las comisiones de los afores. Y en la balanza también puede haber el temor de que se reactiven iniciativas legislativas que impliquen mayor regulación del negocio bancario. Por ejemplo, los topes de las tasas de intereses que los gobiernos de tipo popular tienden a generar. O sea, podemos poner una lupa sobre las perspectivas del crecimiento económico de México y por una sorpresa para nadie de nosotros, que no es un lugar muy atractivo para invertir. Si tienes opciones o si tienes en tu lugar, bueno, como Trump dejó la ley de generar una serie de beneficios a los que inviertan localmente, a las empresas que repatrien capitales a Estados Unidos, y Biden no derogó esa ley. O sea, siguen aprovechando porque están en una etapa como de guerra en Estados Unidos por el COVID. Entonces, es atractivo regresar a Estados Unidos capitales bajo sus normativas fiscales, sobre todo, ¿no? Creo que les aseguró 20 años de que no iban a pagar impuestos sobre ciertos factores si aseguraran que el capital era regresado, ¿no? Bueno, el crecimiento de la economía de México afectará básicamente todos los negocios en que Citi quiera desinvertir. La banca de consumo, el negocio de tarjeta de crédito, el de negocio de las MIPYMES, dependen del ciclo económico. Es decir, cuando crece la economía, se comporta negativamente, va a tener resultados diferentes este ciclo de instrumentos bancarios. Estos ciclos económicos, pues en los metros de economía dicen que la economía se mide por periodos bien largos, ¿no? De muchos años. Que una persona que dice, hoy subió el dólar y el siguiente mes nota una diferencia, que es una pérdida de tiempo, que los periodos son mayores. Sin embargo, como dijo López Jones, o sea, el análisis financiero, el factor de riesgos que tuvieron que hacer, debió ser demoledor, Angélica.
efectivamente todo lo que está sucediendo en materia económica en la 4T no es tan coherente y no da muchos elementos de certeza que de alguna manera brinden esa comodidad que otorgaban las otras administraciones, en las que se daban incentivos, en las que inclusive el mismo panorama económico les daba la oportunidad de expandirse, o ya no de expandirse, sino de operar sin ningún contratiempo. Va de incertidumbre a incertidumbre, ¿no? Vamos, con cosas hasta más chiquitas, como por ejemplo la gripita. O sea, el hecho de que el señor diga, no, es una simple gripita, y a las tantas horas del día en el que se bajó del púlpito resulta y sucede que no era una gripita, era parte del virus, eso indica que es tan voluble toda su forma de actuar y a la par todo su gabinete y todas sus acciones, que no hay una certeza que les brinde la confiabilidad que se requiere en un mercado tan importante como el mercado financiero. Entonces, ¿eso qué dio pauta? Si ya lo iban a hacer, ya lo habían contemplado desde el año pasado, inclusive desde 2018, que dice el doctor Tenorio que ya venían arrastrándolo, pues ya nada más lo oficializaron. Era parte de, ahora sí que fue parte de la coyuntura, lo ejecutaron, e inclusive dentro del mismo comunicado, recuerdo que estaban comentando, bueno, enunciaron la directora del grupo, Jane Fraser, comunicó que para mañana va a dar toda una serie de especificaciones respecto de la venta. O sea que yo creo que mañana nos puede visualizar de manera más amplia todo lo que está considerando para el retiro, la venta propiamente del grupo financiero. Y aunado a que hay desinformación en la que dice, pues sí, pues es que la 4D no brindó todas las oportunidades, y es que es un banco para fifís, y es que pues entonces ya no era tan nacional de México, y etcétera. Bueno, toda una serie de comentarios que inclusive ni al caso. Yo digo que ya era parte de, ya lo tenían contemplado, y yo creo que ahora a ellos sí, a Banamex sí les vino como anillo al dedo la pandemia por la aceleración que hubo en el cambio de operación y toda la serie de incertidumbres y de no buenas decisiones gubernamentales que han acompañado todo este gobierno, que pues en muchas ocasiones ni se entienden ellos mismos. Nosotros tenemos la encomienda de mejor informar, o más bien encaminar a la gente a que realmente se dan a la tarea de analizar y ahondar en este tipo de información que muchas veces no contribuye. Más bien vamos a construir y vamos a darles un mejor enfoque de todo esto que está pasando. Gracias, Angie. Miren, amigos, vamos a cerrar. Ya esto se hizo kilométrico. Tomar la decisión de vender es una forma de apostar a que las condiciones para estos negocios no mejorarán significativamente en México. No podemos tapar eso con un dedo. A corto plazo habrá mucho debate sobre lo que significa este anuncio de venta. No sabemos si estamos ante la despedida de uno de los mejores inversionistas que ha habido, o si van a seguir una cadena de salidas de capital. Pero no sé si ustedes tienen el dato. El volumen de la inversión que se va a ir es significativo en cuanto a el dinero que tiene México como nación. Y si fueran a llevarse dinero de Shanghai Bank, sería magnífico, pero realmente la posibilidad de que se lleven dinero nacional, porque sean clientes mexicanos los que compran, es muy latente. Pero miren, el gobierno sacó un comunicado donde dice que estaba todo programado, que está muy bien, que Iván dice que México es un lugar padrísimo para invertir, que aquí realmente están las cosas en óptimo lugar. Amigos, quien controla la narrativa, controla la realidad. Por favor, Carlos López Jones, despídase y haga su comentario final.
Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias, Isabel, general, por la invitación. Raimundo, Angélica, como siempre, un gusto coincidir con ustedes en estas mesas de análisis. Punto número 1, en los primeros 3 años de este gobierno, ya 2 bancos han quebrado. Eso tampoco lo podemos negar. Coppel y Accento, 2 bancos, ya, adiós. FAMSA, perdón, es el otro. 2 casas de bolsa extranjeras ya no están en México. Dijeron, yo nada más trabajo para los grandes y ya ni los grandes son negocio en ese país. Mejor nos vamos, ¿no? Y claro, Citibank dice, no se preocupen, vendo la banca minorista, me quedo con la banca grande, sí me quedo con la casa de bolsa y me quedo con los grandes que esperamos nos generen unos 600, 700 millones de dólares de utilidades de los 2,000 millones de dólares. O sea, se queda en teoría con el 30% de las utilidades que le genera. ¿Qué sigue? Bueno, pues lo que hemos visto en redes sociales es filas afuera de Citibank de personas que están preocupadas, que quieren sacar su dinero del banco. Eso lo que nos habla es de una clara desconfianza en la 4T. Evidentemente, Citibank le tiene que decir a todas las personas, México es un lugar padrísimo para invertir. Si yo estoy vendiendo un coche usado, no te puedo decir, oye, el coche que te estoy vendiendo está espantoso, ¿verdad? Te estoy vendiendo una porquería de auto. Te tengo que decir que el coche usado que está padrísimo, que todo va muy bien, que todo está jalando padrísimo, ¿no? Pero vamos, el sol no lo podemos tapar con un dedo y las filas afuera de Citibank hablan de la desconfianza que hay en la 4T. Desconfianza que se ha ganado a pulso. Ha tomado una gran cantidad de decisiones erróneas. El presidente mismo lo dijo en términos económicos, que quiebre la empresa que tenga que quebrar. No vamos a apoyar a ninguna y no me importa el tamaño. Banco de México hizo una labor estupenda. Revisen los videos del doctor Raimundo Tenorio en las entrevistas que le hizo al subgobernador Heath y verán todas las acciones que tomó Banco de México precisamente para él sí apoyar a la banca mexicana y evitar quiebras. Y realmente gracias a esas acciones preventivas que tomó Banco de México, el sistema financiero hoy tiene una salud que probablemente no tendría si no hubiera tomado esas acciones Banco de México. Entonces, punto número 1, si usted es cliente de Banamex, y esto es para todos los clientes de cualquier banco, recuerde que el IPAB lo protege con 400,000 UDIs, 2.8 millones de pesos por cuenta. Si tiene menos de esa cantidad, no se preocupe, se puede quedar en Banamex y ya cuando llegue el nuevo comprador le mandarán un estado de cuenta con un nuevo logotipo y se acabó. Si usted está en la Afore de Banamex, no se preocupe. Vaya a Consar, revise cómo está el rendimiento de Afore Banamex contra otras Afores. A lo mejor es momento de cambiarse a otra Afore. No le cuesta nada revisar en Consar y no le cuesta nada cambiarse a otra Afore. En cualquier momento se puede cambiar. Y cuando llegue el nuevo dueño de Banamex, si a usted no le gusta, oye, es que fue un banco chino y yo no quiero hacer negocios con los chinos, bueno, pues me voy a otro banco. Hay 50 bancos en México. Oye, no quiero hacer tantas colas, vaya a un banco más pequeño. Quiero muchos cajeros, me quedo en un banco grande o en el que tenga más cajeros. Acuérdese que en este momento usted es el cliente y usted tiene la sartén en la mano. Usted es el que domina el futuro, son su dinero, son sus créditos, usted puede hacer lo que usted quiera con ellos. Oye, tengo una tarjeta de Banamex y ya no quiero tener esa tarjeta. Vaya a otro banco y dile, oye, me quiero cambiar contigo, dame una tarjeta igual, cancelamos esta tarjeta de Banamex y me quedo toda mi deuda contigo. Eso es una transferencia de deuda entre tarjetas, no pasa nada. Tengo un crédito hipotecario, ya no quiero trabajar con el nuevo dueño de Banamex. No se preocupe, hace un crédito, un cambio de crédito hipotecario, incluso le pueden dar una mejor tasa de crédito que la que tiene actualmente, que la que tenía con Banamex. Ir a bancos pequeños es una buena opción. Hay muchos bancos pequeños, que usted no me lo va a creer, pero tienen servicio a domicilio. Le traen los cheques, le pagan la luz, le pagan el agua, le pagan el predial y usted ni siquiera tiene que ir a la sucursal. Son una maravillita. Y hay otros bancos que tienen sucursales en todo el país, igual que Banamex, que tienen una gran cantidad de cajeros automáticos, en donde usted puede hacer una gran cantidad de operaciones sin que le cobren un peso de comisiones. Es muy importante señalar algo. Usted es el cliente, usted domina el banco, usted es el que tiene que dar las órdenes en el banco. Y si ese banco, donde quiera que sea Banamex, o sea BBVA, o sea Banorte, o Simbursa, o el que sea, no le gusta, cámbiese. En México, los clientes no hemos entendido que tenemos el poder. Nosotros decidimos qué hacemos con nuestro dinero, dónde lo invertimos y a quién le pedimos crédito. Por favor, utilice su poder. Muchas gracias, general, Isabel, doctor Raimundo Tenorio, Angélica, como siempre un gusto
coincidir con ustedes. Obviamente reforzar la idea de que esta percepción que se tuvo inmediatamente al anuncio de que, bueno, pues el banco se saldría del país por justamente una quiebra, bueno, es totalmente una farsa, es falso, pero yo sí quisiera cerrar con esto. Una sí de las preocupaciones que a mí me constan, no solamente tiene Citibanamex, sino el resto de la banca, es un problema que ellos mismos se generaron y es la subcontratación de personal. Seguramente el 100% de quienes nos escuchan han acudido a una sucursal de bancaria, no solamente en tiempos de pandemia, sino antes de pandemia, y ustedes podrán constatar que de el 100% de personal que hay ahí, sean los 4 cajeros, los 2 ejecutivos que están ahí o el gerente de sucursal, solamente el gerente de sucursal es empleado de planta del banco. El resto es outsourcing o era outsourcing. Entonces, y se hacían los desobligados los bancos, porque esos empleados desarrollan la actividad sustantiva, que es la prestación de servicios públicos de banca y crédito, que están ahí en las cajas. Entonces, la ley que modificó la 4T en materia de derecho laboral, pues ahora obliga a que esos patrones no simulen que quienes desarrollan la actividad sustantiva sean más empleados de subcontratación. Entonces, el pasivo laboral que seguramente Citibanamex y otros bancos, el resto, han tenido que asumir para incorporar como personal de planta a estos trabajadores subcontratados, genera un pasivo laboral importante. Y entre otras, no solamente el pasivo laboral para crear la reserva de primas de antigüedad y eventuales liquidaciones, sino también en razón del sistema de prestaciones, porque acuérdense que hay un sindicato nacional de trabajadores bancarios en el que se homologan justamente este tipo de negociaciones de prestaciones. Así que eso quizás fue alguna de las cosas que le generó una piedra en el zapato a Citigroup y se la está generando al resto de los bancos, ¿verdad? Este modelo de subcontratación que tendrán que desaparecer, particularmente para esos trabajadores que tienen en las sucursales bancarias, se tendrán que irlos incorporando como personales de planta. La banca mexicana es como un carro, ya usando el ejemplo del maestro López Jones. La banca mexicana es como es un carro usado. Es un carro que tiene sus detalles, hay que ponerle aceite, llevarlo a verificar, revisarle el líquido de frenos, vamos, anda bien el carro. Pero el problema no es el carro, es un modelo reciente que además tiene todo digital, le funciona en magníficas condiciones. Pero el problema no es dónde anda el carro, el problema es por dónde va el carro. Es decir, si se va por avenidas con baches, con topes, cerradas, donde no puede pasar, hay manifestaciones, si transita por autopistas donde la caseta es muy cara, donde está tomada la caseta y hay que darle al que está protestando, etcétera, ¿qué va a pasar? ¿Voy a dejar de usar el carro? ¿Me voy en transporte público? Más o menos con esa analogía, quiero cerrar mi comentario de cómo pues, podemos visualizar la banca mexicana. Eso es. Los baches, no sé, puede ser la inseguridad, puede ser la falta de Estado de Derecho, puede ser las decisiones gubernamentales no tan óptimas, etcétera, ¿no? Tiene un reto muy importante en su devenir para, ya no veámoslo a 10 años, sino para de aquí a fin de la administración obradorista. Y el reto no solamente va a ser sobrevivir, ya vimos que además es una banca dócil, es una banca que responde a la clientela y que el propio banco opera por esa misma situación. Vamos, es un toma y daca, responde, pregunta, responde, y ha funcionado. El problema yo siento que no va a ser tanto la banca como estructura, porque sigue funcionando, porque está ofreciendo productos
tal vez con sus bemoles en cuanto a la calidad, en cuanto a la operación. El problema va a ser todo el panorama y la coyuntura sobre la cual se está desarrollando. Entonces, lo interesante va a ser ver la respuesta de quienes hacen ese escenario. Llámese el sector financiero como grupo mayor, llámese el gobierno, llámese quienes ejecutan la justicia en el país. Todo eso, todos los actores, todos los dependientes de que se haga una mejor nación, de ahí va a depender el futuro de la banca. Porque podemos decir, no sé, Santander, ¿no? Tiene buena aceptación, o BBV, al contrario, se está extendiendo, por algo es el número 1 en el país y ofrece mayores productos, etcétera. Sí, pero si no hay las condiciones que le generen que justamente esos productos o esas ofertas sean bien recibidas, o más que bien recibidas, sean aprovechadas por los consumidores, pues de nada van a servir los esfuerzos. Tiene un reto muy grande, un reto enorme, que estamos viviéndolo todos, no solamente en el aspecto bancario, sino lo estamos viviendo en nuestra profesión o en nuestra casa, en el mismo momento en el que hacemos el súper de nuestra familia, ¿no? El reto va a ser que las condiciones sean las adecuadas, y que además se haga presión por parte de la Asociación de Banqueros para que les exija al gobierno que cumpla justamente con lo que debe de hacer, y que no siga improvisando y que no siga manifestándose como un niño berrinchudo en un colectivo de baja calidad. Eso es todo. Muchísimas gracias, doctor, maestro López Jones, Isa, general. Es doloroso darnos cuenta cómo la desincorporación de un cuerpo bancario se presta a la especulación, pero es como dijo Angélica, por el ambiente que estamos respirando, porque no se ve que haya una inercia que nos lleve a una mejora inmediata ni tampoco programada. Amigos, cuídense, porque la resistencia está en sus manos. Muchas gracias. Ay, nanita. Sois la resistencia.